25 de la mañana. La pregunta que muchos nos hacemos esta mañana es si el caso de Sofía Delgado se hubiera podido evitar. Y le digo es porque esta persona señalada del crimen, que además confesó, le mostró a las autoridades dónde había enterrado a la niña, pues ya tenía un antecedente. Desde 2018 había sido procesado por un caso similar de violación a una menor de 14 años, pero el proceso estaba en etapa de juicio y este hombre al final estaba libre. Guillermo Mendoza Diago fue fiscal general de la Nación. Lo hemos invitado para que nos ayude a analizar este caso, sobre todo qué está pasando con la justicia. Doctor Mendoza, bienvenido. Gracias por estar con Noticias Caracol. Muchísimas gracias. Buenos días a ustedes y a los oyentes. Dígame, estoy a su disposición. Doctor Mendoza, ¿cómo explicarle a la gente que desde 2018, es decir, hace 6 años, una persona ya había encendido las alertas, ya había un caso de violación presunta a una menor de 14 años, y llegamos 6 años después y nos encontramos con que la misma persona aparentemente incurre en la misma acción? Bueno, primero que nada hay que ver en qué estado está ese proceso de esos años atrás. Obviamente que si está en juicio, como acaban de decir ustedes, si está en juicio aún, pues la libertad a lo mejor se consiguió por vencimiento de término, y eso es lo más lamentable que está ocurriendo ahora mismo con la aplicación de la Ley 906 de 2004. Vencimiento de términos y consecuente libertad provisional. Obviamente que esto es una irregularidad, porque estando una persona privada de la libertad, lo más indicado es que se aceleren los casos, ¿no? Uno o los que tenga, para que precisamente no ocurra eso. Eso pudo haber sido la razón por la cual se encontrara en libertad si es que el proceso llegó a juicio. Ahora, si se dictó una sentencia condenatoria, pues menos razón habría como para que estuviera en libertad, porque esos delitos tienen una pena bastante elevada. Eso tendría que evaluarse muy bien, tanto por la propia fiscalía, de allá del caso, la que llevaba el caso, ¿no?, como por parte de la rama judicial y de la Procuraduría. ¿Qué fue lo que sucedió para que esa persona pudiera haber quedado en libertad? Si fue que llegó a juicio o si fue que ya se le dictó una sentencia condenatoria o se le dictó absolutoria. Es que no sabemos mayor cosa de ese proceso. Señor Mendoza, a la luz de lo sucedido, yo quiero tener su opinión sobre esa reforma a la justicia que se radicó en días pasados en el Congreso de la República y que contempla que previa negociación con la Fiscalía se pueda acceder a una disminución en las penas de hasta un 50%, incluso en delitos tan graves como violación a menores de edad y asesinato. ¿Le hace sentido esto a usted? Bueno, lo que pasa es que la propuesta que se hizo en su momento para la reforma contempla la posibilidad de dar algunos beneficios, inclusive para casos en que la víctima sea un menor de edad y el delito haya sido contra la libertad, la formación y la integridad sexual. Sí, pero lo que pasa es que no es así tan radical. Es decir, lo que se hizo fue que se disminuyó o se dio la posibilidad de que hubiera una rebaja de pena, pero en esos casos no es la rebaja completa para cualquier otro delito. Es decir, la rebaja podría ser de la mitad de lo que se prevé para otros delitos. Obviamente que cuando las penas son bastante elevadas, pues se espera que aún con esos preacuerdos, pues la persona cumpla una pena bastante severa, ¿no? Porque un delito de homicidio tiene una pena bastante elevada y si hay concurso puede llegar hasta 60 años de prisión. Y aun cuando se hiciera un preacuerdo, hay que tener en cuenta que eso sí ya depende de los jueces, que la norma habla de en cualquier delito me refiero, hasta el 50%. Hasta quiere decir que es un límite. La rebaja puede ser de un mes, de acuerdo con eso, o de 2 meses, o de muy poco tiempo, pero los jueces tienen que ser bastante severos con eso cuando van a aplicar estas normas y esas rebajas de pena basadas en preacuerdos.
Se ha dicho que lo más importante para la legislación o para el Estado debe ser la protección de los niños. Actualmente no se concede ningún beneficio cuando estamos hablando de delitos que involucran a los niños. Pero lo que vemos es que una persona que tenía un antecedente, pues viene y comete un delito tan atroz como estos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es necesario reformar las normas, las leyes, o es que se están aplicando mal? Bueno, primero que nada, pues sí, efectivamente, este sistema de la Ley 906 contempla lo que se ha venido denominando en la práctica judicial y aún en la doctrina justicia premial. Es decir, si la persona colabora con la justicia aceptando cargos, etcétera, pues le evita un desgaste a la rama judicial, esfuerzos, etcétera, y consecuentemente merecería un premio que sería una rebaja de pena. Pero obviamente se consideró desde el primer momento cuando se expidió el Código de Infancia y Adolescencia que cuando las víctimas fueran esos menores de edad y por esa clase de delitos no hubiera ninguna clase de beneficios. Hoy la reforma plantea que sí haya algún beneficio, pero no es la totalidad de los beneficios que se tienen establecidos para otra clase de delitos. Hay que tener en cuenta esto, que la pena máxima en Colombia es de 50 años y si hay concurso de delitos puede llegar hasta 60. Entonces, si se incrementan aún más las penas, pues menos posibilidades podría haber de que la persona reciba un beneficio que lo saque de la prisión rápidamente. El otro tema es el del antecedente penal. Es que si no sabemos realmente si hubo una sentencia condenatoria en firme, no podemos considerar que haya un antecedente penal en el estricto sentido del término. Es que aquí lo que aparentemente ocurrió es que hubo demoras en el proceso y como usted lo decía, pues un tema de vencimiento de términos, quizá también relacionado con la congestión de la justicia. Quisiera aprovechar este contacto, Mendoza, para una pregunta final y se la estamos planteando también a nuestros televidentes. ¿Vale la pena reabrir el debate sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, como lo plantea la gobernadora del Valle? Bueno, sí vale la pena plantear ese debate, así es. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si eso llegara a instituirse hoy, ya no se le podría aplicar a esa persona, ¿no? Porque hay que tener en cuenta la favorabilidad de la ley, en fin, una serie de figuras que son reconocidas por la propia Constitución. Lo que pasó fue que se contempló, o mejor dicho, se estableció la cadena perpetua, pero la Corte Constitucional declaró inconstitucional la reforma correspondiente sobre la base, pues, de que eso reemplazaba la Constitución. No recuerdo muy bien los argumentos, pero eso ya estuvo vigente un tiempo y se podría pensar en eso, pero eso trae unas dificultades de orden jurídico, de orden constitucional, mejor dicho, obviamente jurídico, ¿no? De orden constitucional que son difíciles de superar. Entonces uno podría decir, bueno, suban la pena, súbala más todavía. Si usted pone como pena máxima de prisión 80 años, ¿no? Y no los 60 de hoy cuando hay concurso, pues menos posibilidades hay de que esa persona pueda quedar en libertad rápidamente. Fíjese que en el caso de aquel que ocurrió acá en Bogotá, la persona fue condenada a la pena máxima y ahí está cumpliendo la pena. El otro problema es que el procesado, por razón de las funciones de la pena, es decir, la resocialización, puede rebajar pena, redimir pena por trabajo o por estudio. Y eso haría que inclusive en un año puedan rebajar hasta 2 y 3 meses. Claro. Entonces, todas estas cosas entran en juego aquí en estos asuntos. Pues, doctor Mendoza, queríamos escucharlo, queríamos conocer sus conceptos. Le agradecemos estos minutos en Noticias Caracol. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor Mendoza, gracias. Un debate que se abre, que sigue aquí. Y suponemos que el doctor Mendoza hacía referencia a ese emblemático y atroz caso de Juliana Zamboní, donde el señor Noguera está condenado a 52 años de prisión. Pero veíamos lo que decía, todos los bemoles que hay en este asunto. Él podría acceder por buen comportamiento y estudio a reducción de pena. Seguimos sumando voces con este tema y sobre todo con ese impacto que tiene en nuestros niños en el